Boom, Ramón Dino, Ronnie Coleman, Tomás Massa, Carlos Belcas, Daddy Aioli, Andoni. ¿Qué es lo que tienen todas estas personas en común por la gran masa muscular que tienen? En este episodio, en el episodio número 52, vamos a estar hablando con Coco y simplificando los procesos sobre cuáles son las bases y los pilares para que las personas logren ganar masa muscular de forma simple y para que no cometan todos los errores comunes que sabemos que se cometen a la hora de hacer un proceso de ganancia de masa muscular. Así que si te interesa esto, quédate hasta el final de este episodio porque te va a servir muchísimo. No, boludo, qué manera de reírme con esa intro, ¿verdad? Para ponerle un poco. Para las personas que lo estén viendo, sí, Ponelo un pongo poco en contexto. contexto, sí. Nosotros siempre, por lo general, cuando arrancamos el episodio, por eso estamos llorando de la risa, cuando estamos por arrancar un episodio, siempre nos ponemos a grabarlo, la intro, para que después se edite y quede súper fachera ahí la intro. Y hoy estuvimos como 5 veces intentando grabar la intro, 5 o 6 esa que veces. vieron al principio, y por eso estamos ahora grabándolo. Así que nada, Coquito, ¿cómo andás, amigo? Todo bien, todo tranqui acá, Seba. Hoy, no te voy a mentir, hoy un día donde estaba un poco cansado, no tenía tantas ganas de grabar el podcast, pero después dijimos, che, lo vamos a grabar igual. Ahora se me pasaron esas desganas, esa desmotivación, y Sí. ahora con un matecito, nada que un mate no pueda arreglar. Así que, Nada, además todas las personas que sabemos que le va a aportar esto, boludo, eso siempre lo hablamos de que qué lindo poder dedicarse y siempre está bueno agradecer a todos los que exacto. escuchan del otro lado, que comparten, que hacen todo lo que sabemos que suma para que esto siga creciendo. Qué lindo poder hacer esto y saber que le puede llegar a alguien, que le pueda llegar a cambiar la vida. Una vez más, es tremendo. Y Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que es bastante interesante, que es ganar masa muscular. Y vamos a estar como ahí contando un poquito de nada, cómo es que nosotros hicimos nuestros procesos de volúmenes, cuáles son los errores que cometimos y obviamente también un desglose que obviamente vamos a estar contando de muchos temas que por ahí son errores que muchas veces se cometen, que siempre se puede aprender de los errores, pero para que las exacto. personas que estén escuchando se ahorren todos esos dolores de cabeza y sepan qué hacer, así que escúchenlo completo porque les va a servir un montón. ¿Querés arrancar un Perfecto. poquito, contar un poquito Mirá. de nada, cómo fue tu experiencia haciendo volumen? Bueno, etapa de volumen eficiente. Así le pondría el título. Bueno, podemos ver si lo dejamos así o lo cambiamos. Vamos a ver cualquiera, Pero bueno, cualquiera. arrancando primero un poco, bueno, contando un poco de mi experiencia personal con la etapa de volumen, se podría decir que he hecho en toda mi carrera deportiva, si queremos llamarlo así, con este ámbito de la hipertrofia, el ámbito de la estética corporal, por ejemplo, dos etapas de volumen únicamente he hecho. La primera, totalmente ineficiente le podría decir, pero donde saqué un montón de aprendizaje. Y la segunda, que es la que actualmente estoy haciendo de manera planificada, mucho más medible, mucho más precisa se podría decir, controlando muchas más variables que en la primera no hice. Vamos a contar un poco la Sí, primera, que en la primera por lo general fue mi primera etapa de volumen, fue casi desde que arranqué a entrenar, desde que arranqué con este cambio físico, por ejemplo, donde, bueno, para algunas personas por lo general que me conocen lo saben, otras que lo he contado un montón de veces, yo cuando arranqué era como esa típica persona o flaquigordo, el flaquigordo que se le suele decir, que no tenía sí. nada de masa muscular, los brazos más flacos que un alambre y una pancita. Pancita. En realidad no tenía ni siquiera una panza, sino que no se me notaba el abdomen, cero hipertrofia abdominal. Era así, que por lo Sí, general no tenía una gran cantidad de grasa, a pesar de que comía bastante. En ese momento yo considero que, bueno, comía mucho, pero tenía una gran actividad también, porque en ese momento jugaba fútbol 11, por ejemplo, en un club. También jugaba fútbol con mis amigos. Cuando me invitaban acá, mis amigos del barrio también jugaba fútbol. Era fútbol todo el día. sí. Por eso no tenía gran cantidad de grasa por lo general en ese momento. Estaba tan activo. Pero bueno, así que ahí arrancó cuando arranqué a entrenar, que arranqué también haciendo una especie de déficit agresivo sin darme cuenta. Y bueno, fue un tema donde arrancando entrenamiento de fuerza y esta alimentación que comía muy pocas calorías, básicamente que he hecho Sí. un palo. Que he hecho un palo así, se me notaba el abdomen, todo. Que tu objetivo era ganar músculo en En un ese principio. momento, en un principio, arranqué, digamos, te soy sincero, el primer objetivo que se me cruzó por la cabeza arrancando en este ámbito de querer cambiar mi físico fue, quiero marcar los abdominales. Así fue. Así que Excelente. logré el objetivo, lo logré antes de lo esperado, fueron solamente un par de meses, porque ¿cómo no voy a lograr el objetivo? Estaba consumiendo capaz que 1000 calorías, 1200 calorías como mucho, jugando al fútbol de 4 o 5 veces por semana. Eh, No estamos diciendo que si quieren marcar abdominales hagan eso. No, Que para no se nada. malentienda. Estamos diciendo que Para no nada. deberían hacer eso. También me hacía una rutina de Athlean X de Jeff Cavalier, que seguro lo conocen ahí, para marcar abdominales Sí. en 60 días.
no hagan eso, no lo hagan. No Pero hagan bueno, eso, no, no, no. arrancando ahí fue mi punto de partida, arrancando un volumen, perfecto, donde yo empecé a Sí, interiorizarme, empecé a aprender que bueno, tenía que comer más, o empecé a adentrarme un poco más en este mundo de las calorías. No, perdón, me miento. Ahí simplemente sabía que tenía que hacer un superávit, comer más de lo que yo gastaba. En ese momento no tenía ni puta idea cuánto gastaba, cuántas calorías consumía. Yo simplemente comía, 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 sí, comía. comida, comida. Pero en ese momento no crecía, me veía exactamente igual. En ese momento entrenaba calistenia también en mi casa. Y ahí a partir de un momento como que me empecé a entrar en el mundo de las calorías, que yo siempre que lo digo o hablo con muchas personas, para mí fue un antes y un después, porque me dio un conocimiento Sí, grandísimo de los alimentos y esa información nutricional, cuánto, digamos, los macronutrientes que me aporta cada alimento, las calorías que claro. también me aporta. Y bueno, y en base a eso, prueba y error. Empecé a contar calorías, en ese momento creo que no podía pesar la comida, sino que era simplemente una taza, una cucharada, midiéndolo así, una A porción, medidas. todo a medida, por ejemplo. Ahí Perfecto. empecé en ese progreso. Ahí sí empecé a ver como mis primeros resultados. Y yo creo que también algo que Sí, le atribuyo que fue donde fue mi boom, por ejemplo, que sé yo, de progreso de masa muscular, fue en el 2022, que en ese momento llevaba un año y medio entrenando calistenia en mi casa, no estaba entrenando específicamente para aumentar masa muscular, eso es algo que está claro. bueno dar ese contexto, porque yo no estaba precisamente con el objetivo de querer crecer. Si bien sí tenía el objetivo de querer crecer, mi entrenamiento no iba acorde a mi objetivo o a mi norte que tenía. ¿Entendés? Sí, Era así. Así que bueno, cuando arranqué el gimnasio, que arranqué al mismo tiempo el curso de especialización en hipertrofia, ahí que siempre lo cuento en el gimnasio dinámico, les mando un saludo si están escuchando esto, y a partir de ahí fue donde empecé a ver realmente entrenar con un plan basado en evidencia científica, orientado a la hipertrofia. Y ahí sí fue donde fue mi boom, empecé a crecer, empecé a comer más también, porque bueno, mi cuerpo como me lo demandaba, yo en ese momento me manejaba mucho por señales internas, hambre y saciedad, por lo general. claro, pero digamos que tu arranque con el volumen fue más por vos, o sea, todos los errores que, por ejemplo, yo los cometí cuando bajé grasa, vos los cometiste cuando quisiste hacer el volumen. O sea, como que empezaste desde el desconocimiento queriendo hacer un volumen. Obviamente que cuando hiciste Exactamente. ese mini proceso de definición también, Mm. pero en tu primer volumen no tenías los conocimientos, digamos. Claro, exactamente, no tenía ni los conocimientos ni las herramientas, como por ejemplo que se bueno, una balanza para ver si realmente esa porción eran los gramos Sí, que yo anotaba en la aplicación, por ejemplo, en ese momento manejándome con MyFitnessPal. Así que bueno, ahí fue donde en ese momento arranqué el volumen, me río porque se me viene a la cabeza, yo en ese momento, las personas que me rodeaban, por ejemplo, y los profesores que tenían, bueno, vale, dentro de eso Mati también, me decían que hacía como la dieta del sándwich. Porque yo todos los sí. sábados que iba a cursar al curso, ahí al gimnasio, me llevaba un sándwich de milanesa y huevo. Era la fija. Hasta incluso también armaron toda una teoría, por ejemplo, de que yo tenía personas trabajando para mí que me preparaban sándwiches, porque si no era imposible comer tantos sándwiches por día, es decir, preparar tantos Qué hijo sándwiches por de día. puta. Así ¿Y qué que de resultados te trajo eso? Así que bueno, después de ahí, el resultado me trajo porque yo me veía más grande, crecí un montón, para mí fue un crecimiento grandísimo ese año, pero ahí vamos de que, para que sea una idea o poniendo números, para que tengan un contexto de las personas, yo creo que esa etapa de volumen cuando arranqué, supongamos que esa etapa de volumen duró un año, 12 meses. Yo arranqué creo que pesando 72, 73 kilos no, 70 kilos. 70 kilos y después terminé pesando 83, 13 kilos por encima en 12 meses aproximadamente. Ya saben, si quieren subir 13 kilos, sándwich de La milanesa, dieta del todos los días. sándwich. Es que La dieta ahí del después les sándwich. paso tips, me hablan al primero y les paso tips de cómo preparar un buen sándwich. No, y ¿Cómo bueno, preparar un buen sándwich? y en ese momento, ¿qué pasa? Llegué a pesar 83 kilos, como contaban algunas veces en mi historia, pero no me gustaba cómo me veía. Llegué a un punto donde, si bien al principio tenía miedo a taparme, que después quizás nos vamos a entrar un poco más en eso, después perdí ese Sí. miedo y me fui quizás no te digo al otro extremo, pero al hecho de decir, bueno, como, poner la excusa de estoy en volumen, chao. Era comer, quizás yo me sentía saciado, ahí es cuando te digo que me manejaba por señales y yo pensaba que tenía que estar saciado y comer un poco más. Decir, che, ya estoy lleno, no, pero necesito forjar un poco más a la máquina, un poco más a mi estómago. Así cada vez se va agrandando y cada vez tengo capacidad para comer más. ¿De qué te reí? Volumen sucio al Me fallo. sucio. Después otra cosa que también comentar ahí en este proceso es que también en algunas veces, o llevándolo a ámbitos cotidianos, ámbitos capaz que aplicables, me acuerdo que siempre por lo general en las comidas familiares o
los domingos por lo general que somos de comer quizá una comida más calórica, ya sea asado, no sé, sorrentinos con tuco. Yo me acuerdo que, o cuando pedíamos lomo pizza, quizá un sábado a la noche, un lomo, me acuerdo que esto lo Sí. hablamos con Seba la otra vez, nos cagamos de la risa, pero seguramente alguno ha pasado o está pasando quizá por eso, capaz en esa etapa de volumen. Yo me acuerdo que era el primero en servirme la porción, agarrarme la porción más Sí. grande, más sabrosa, comer ahí, comer rápido, y aparte mientras iba comiendo, digamos, estar atento a, por ejemplo, como a qué ritmo iban comiendo los demás, mis demás Estábamos familiares. hablando de eso el otro Estaba hablando día. de eso el otro día. Sí, sí. Imagínense, claro, cómo era mi pensamiento, cómo mi cerebro maquinaba en ese momento. Y yo decía, no, tengo que comer lo más rápido posible. Pum, ni siquiera disfrutaba, por ejemplo, la comida. Después terminaba y decía, sí, estaba bueno el lomo, pero ya me había devorado todo. Y claro, y quedaba un pedazo, porque Sí. siempre nos repartíamos para todo, y quedaba un pedazo. Y era comer lo más rápido posible en una carrera cronometrada para después terminar y comerme lo otro. Porque digo, no, estoy en volumen, tengo que comer más. Imagínense, imagínense eso Claro. traspolado a una sola decisión tomada en un solo día. Imagínense todos los días tomando esa decisión. Bueno, Yo creo que va a haber un montón de personas que van a estar identificadas igual con tu proceso de volumen, porque pasaste primero desde conocimiento a hacer cualquier tipo de cosa para subir de peso, a aprender un exactamente. montonazo de aprendizajes y que, o sea, a día de hoy, bueno, estás en otro volumen que ya más adelante nos vamos a meter en eso, Ujú. pero que aprendiste una bocha haciendo esas Eh, etapas de volúmenes. Exactamente, sí, los Sí, sí, sí. aprendizajes que tuve fueron grandísimos, que no me arrepiento de haberlo hecho y más, bueno, me sirvió para estar hoy en día y saber cómo controlar, por ejemplo, ahora el nuevo volumen que estoy haciendo. Ahora también guiado por un entrenador, en ese momento yo estaba yo solo. Pero fíjate lo loco, Seba, Sí, que en ese momento yo tenía los conocimientos porque, digamos, lo había aprendido, en ese momento también estaba haciendo el curso de entrenador personal, de High Fitness. Sí, había visto mucho también videos, por ejemplo, informativos, donde sí, era muy buena la información, porque realmente era buena, yo tenía la teoría, pero a la hora de la práctica no sabía cómo hacer, no sabía si estaba aplicándolo bien o no, si mi progreso iba aumentando bien, si iba subiendo muy rápido o no. Simplemente yo me fijaba en que mi única medición era que el peso de la balanza el fuera peso subiendo, suba. el peso suba. Sí, los pesos del gimnasio, que esto ya algo que también hablaba en una historia que subí, es que los pesos del gimnasio también iban subiendo, pero muy a poquito, muy a poco iban subiendo. Pero Sí. claro, el ritmo de la balanza iba muy rápido, que llegó un punto que en ese momento pesando 83 kilos dije, no, loco, no, no me gusta verme así. La verdad que me sentía, bueno, demasiado tapado, por ejemplo. Si bien yo nunca llegué a, por ejemplo, tener una pancita, poner que hay muchos que me han contado que han llegado como a ese punto de pasarse extremadamente el volumen. Pero dije, no, loco, no, no quiero esto, por ejemplo, quiero verme así en ese momento. Después pasó un punto que me mudé, pues bueno, pasaron ciertas cosas, por ejemplo, temas personales, que como que mi Sí, peso se setió en 80. Me quedé ahí, en 80. aumenté como, cambié mi estilo de vida, aumenté como mi ritmo, mi actividad en el día a día. Y bueno, y después de ahí, como que concluyó mi etapa de volumen. Ahí después de esos 83 fue como el peso máximo que yo alcancé. Bajé a ese 80, me sentí en 80. Imagínense, y ahora hoy en día estoy, bueno, estoy a 7 semanas ahora de terminar la etapa de volumen. Estoy disfrutando lo último que me queda Ah, antes de arrancar como sí, la etapa de definición o la temporada, se podría decir. Que en octubre compito para que los que no sepan. Y bueno, sí que ese fue como mi peso máximo y ahora actualmente estoy en la etapa de volumen, como le digo, me quedan 7 semanas para terminar y estoy en unos 74 7 casi 75 kilos. Imagínense, 5 kilos por debajo de lo que llegué en esa etapa de volumen, pero ahora estoy tirando mucho más pesado, por ejemplo, en algunos ejercicios que cuando estaba en esos 83 kilos, que es lo que siempre y con recalco. mucha mejor condición. Y con mejor condición, exactamente, un porcentaje de grasa no tan alto como en ese momento. Y aparte lo que siempre recalco, como mi fuerza relativa aumentó, porque yo pesando menos estoy tirando con más peso, ¿entendés? En ese momento pesando 83 estaba tirando menos peso que ahora pesando 75. Así que eso como Sí. para concluir un poco mi etapa de volumen. Algo ahí para agregar, que es algo que le pasa. O sea, algo que yo noto, o sea, que esto no sé si vos tenés algún cliente que por ahí le haya pasado, pero lo que yo noto que le pasa a muchas personas que por ahí quieren hacer una etapa de ganar masa muscular, o sea, crecer básicamente, y que ya saben lo que tienen que hacer, o sea, más o menos tienen las bases de superar el calórico, entrenar la fuerza, descansar bien de noche. Lo que les pasa es que, como vos dijiste que te pasó de, bueno, quiero que mi peso suba, y solamente se enfocan en comer, 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 comer para que el peso suba, 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 suba y no tienen otras Exactamente. formas de medir su progreso y llega un punto donde se terminan tapando, se ponen una bola así de fraile y no es porque no midieron su progreso, es porque no midieron su progreso. Y eso es algo clave, de aprender a Re medir el importante. progreso y no solamente enfocarse en, bueno, quiero el resultado, quiero llegar a 80 kilos, listo, como una guasada de comida para llegar a ese peso,
y aprender otras herramientas de cómo medir el progreso es Exactamente. clave. Y tener la excusa esa de Es estoy clave. en volumen. Sí, perfecto. Bueno, si me paso un poquito más, estoy en volumen, no pasa nada. No, que igualmente el volumen debe ser, que no te digo que igual capaz que controlar o tan preciso como una etapa de definición. Eso depende también cada persona cómo se lo quiera tomar o cada entrenador cómo lo quiera llevar. Pero es igual de importante que una etapa de definición porque ustedes piensen que la etapa de volumen es donde crecemos, la etapa donde quizás la mayor parte de las personas queremos estar, donde mejor nos sentimos energía, donde más eficiente estamos en el trabajo, donde rendimos mejor, tenemos capaz que estamos más felices, también se podría decir, y donde también, por ejemplo, bueno, como decía, crecemos, pero pasándonos de ese volumen, ganando más grasa, que si ganamos algo va a ser normal, pero después vamos Es a estar normal. más tiempo en definición para intentar de sacar esa grasa, de intentar de eliminar esa grasa. Y una de las cosas claves también es que si uno en una etapa de volumen descuida demasiado sus hábitos, cuando tenga que hacer una etapa de definición va a tener que darle un por 10 de velocidad a eso. Y Exactamente. retomar con esos hábitos, estando en definición, cuesta el doble, porque estás con la máquina pero que ya no te da más y querés como acelerar esa máquina que ya está en 300.000 porque le estás dando poca comida, te estás moviendo mucho. Entonces es como clave que los hábitos te acompañen en una etapa de volumen. Como dijiste vos, Exacto. tener un poco más de flexibilidad. Y esto igual también quiero unirlo como para ir metiéndome en cómo fue mi proceso de volumen, que es casi que totalmente diferente al tuyo, Ujú. porque arrancamos de dos puntos diferentes. Yo arranqué con sobrepeso. Básicamente yo cuando arranqué con sobrepeso hice mi primera etapa de definición, o sea que no fue una definición, sino que fue un proceso de bajar de peso haciendo las cosas todo mal, todo mal. En ese proceso de bajar de peso, ya de por sí hablamos en otros episodios, aprendí un montón, pero donde fue un punto de inflexión fue cuando empecé a estudiar, que en ese punto cuando empecé a estudiar me di cuenta de, estoy pesando 58 kilos, necesito hacer una etapa de ganar masa muscular. Y ya sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que hacer un superávit calórico, sabía que tenía que entrenar, sabía que tenía que descansar. Pero me pasaba que tenía mucho miedo a ponerme gordo. Tenía muchísimo miedo a engordar y no, por eso mismo no quería hacer una etapa de volumen. Mm. Y eso probablemente le pase a muchas Sí, personas deben que haber un montón están de como en personas esa así. de hay muchas personas que por ahí van a estar como identificadas en eso de decir, che, quiero hacer mi etapa de volumen, sé lo que tengo que hacer, pero como que les da ese miedo a, punto número uno, no saber si están haciendo las cosas bien, como que por ahí están haciendo su etapa de volumen y o no saben medir su progreso, no saben qué hacer cuando el peso se estanca, no saben qué hacer cómo progresar, o que quizás ya saben todo, pero tienen ese miedo a, che, me voy a poner gordito, che, me va a pasar esto, che, me va a pasar lo otro. Entonces, Mm. está bueno que los dos tengamos como puntos de vista diferentes porque podemos como hacer un resumen mucho más completo para las personas y los diferentes Exacto. tipos de personas. Si hay una persona que quiere ganar masa muscular y nunca hizo nada, si hay una persona que por ahí ya hizo un proceso de bajar grasa y ahora quiere empezar un volumen, también le va a servir. Y ya creo que Exactamente. yo de por sí no me quiero meter mucho en mi proceso de cómo fue, pero básicamente yo arranqué en 58 kilos y mi primera etapa de volumen subí 10 kilos, no, 12 más o menos, arranqué en 58, 59 y subí hasta 72, por el 71 en Ujú. mi primera etapa. ¿En cuánto Lo tiempo, curioso de esto, por ejemplo? en un año, En un año, o sea, 12 en meses. un poco menos, un poquito Oh. menos, 10 meses, ponele, 10 meses. Ujú. Y en este proceso de ganar masa muscular, que fue el primer año que hice una etapa de volumen, obviamente que lo hice con mucho miedo y a tal punto de que lo hice con tanto miedo que no quería fallar ni una sola comida pensando que si yo me salía de mi plan armado, me iba a acumular muchísima grasa. O sea, yo decía, me salgo un poquito de mi Mm. caja de 2 metros y pierdo todo mi progreso. Y en realidad no, obviamente que no, pero ese fue un momento donde yo estaba yendo a la escuela técnica, que básicamente iba a la escuela técnica y me llevaba mi comida todos los días. También no era la dieta del sándwich, pero era la dieta del arroz con pollo. Y Arroz. todos mis amigos, si lo están escuchando, se van a caer de risa porque yo me acuerdo Qué que hija de hice puta. mi primera etapa de volumen estando en la escuela y sé que también hay muchos chicos que van a escuchar esto y van a sentirse identificados. Mucha gente cuando vos te llevas tu comida te va a mirar mal, te van a decir como qué haces llevándote tu comida y vos estás haciéndolo por un objetivo que es ganar masa muscular, como lo fue en mi caso, así que yo no me arrepiento de nada, de todas las burlas, porque valió completamente la pena. Y esa fue como mi primera etapa de volumen. Podría decirse que fue exitosa, lo que sí no medía bien mi progreso. Simplemente lo hice con un entrenador, básicamente Ujú. me pesaba y cuando se estancaba el peso subía las calorías y así sucesivamente. Tipo, no era más que eso y un par de fotos. Ah, en ese momento lo Pero llevabas aprendí con un muchísimo. entrenador. Digamos, te estabas con un Sí, entrenador, te daba una mano con eso. No es que te lo llevabas vos solo en ese lo, momento. sí, porque ya había hecho el proceso de bajar grasa y ya había estudiado yo y dije, me va a convenir hacerlo con un entrenador. Bueno, hice Ujú. mi proceso de ganar músculo, subí 10 kilos, bastante tapadito igual, pero tampoco tenía mucha masa muscular, tampoco la tengo todavía,
a día de hoy la que voy a tener por ahí acá unos años, Sí, pero eso sí que en ese momento era como mi hijo de puta. primera etapa de volumen. Eh, y bueno, ya después, tipo el año pasado, hice la otra etapa de volumen, donde más o menos subí hasta 77, ¿sí? 77, que fue lo que hice este año. Ujú. Y esa sí que fue una etapa bastante mejor que la primera. Aún así, tampoco fue extremadamente medida como por ahí la voy a hacer este año. Y creo que poco más de eso, o sea, yo tengo mucha más experiencia llevando a otros clientes, por ejemplo, Uri, no sé si está escuchando esto, que es como la persona así estrella en ese sentido de mis clientes, con la que subimos 18 kilos y a mí me enseñó muchísimo ese proceso. Me enseñó mucho Wow. más que mi propio proceso porque lo viví muy de cerca, el hecho de cómo hicimos para aumentar tanta cantidad de músculo manteniendo ese porcentaje graso. O sea, fíjate que estamos en volumen hace un año y 2, 3 meses, un poco más, Fíjate. y ya subimos 18 kilos y la condición sigue estando para meter. O sea, quedan las últimas 6, 7 semanitas antes de hacer un minicat y estamos excelentes. Ujú. Minicat, para los que estén escuchando, es una etapa corta de definición, un poco más agresiva, para después seguir con una etapa de volumen. Entonces, a raíz de todo esto, a raíz de que tanto Coco como yo hicimos procesos de volúmenes, cometimos muchos errores y a raíz de que por ahí lo experimentamos con clientes, es que vamos a traerles este episodio, que vamos a tratar de ser lo más Perfecto. eh, simples posibles. Así que, ¿por Exacto. dónde querés arrancar, Y Coquito? mira, yo creo que ahora está bueno, yo creo que a las personas le va a interesar bastante. Después nos darán su feedback hasta ahora, cómo vienen atentos a esto, porque bueno, contamos un poco nuestras experiencias y ahora sí nos metemos más en tirar, bueno, un poco de data, un poco de información. Como decía Seba, tampoco nos vamos a ir a la mierda con cada tema, nos vamos a profundizar, sino que muy simple, pero arrancando con data que le va a servir, consejos prácticos. Mira, Seba, ¿querés que arranquemos, no sé, comentando los errores comunes y después vamos como detallando cada tema? ¿O no? Dale. ¿Querés que tire el Sí, sí, primer sí. error? Y bueno, el primero que vos lo nombraste ahí, que es por lo que vos quizás arrancaste o cuando estaba arrancando el volumen, que es el miedo a taparse. El miedo a taparse. Sí, ese es uno de los errores más Mirá, comunes. O sea, el hecho de que hagámoslo en modo hook. ¿Cómo definirías vos el miedo a taparse? yo creo que el miedo a taparse es lo que me pasó a mí cuando había terminado mi proceso de bajar de peso, que había bajado a 58 kilos, era una lauchita literalmente, y en ese punto tenía mucho miedo a taparme y no quería hacer mi tapa de volumen. Y el miedo a taparse viene por el miedo a engordar. Y si hacemos las cosas mal, seguramente nos termine pasando eso. Y es uno de los errores comunes porque muchas veces pensamos que en una etapa de volumen nos vamos a poner gordos porque justamente estamos comiendo más de lo que gastamos. Ahora, si nosotros, también depende del punto de partida con el cual arrancamos la etapa de Exactamente. volumen, pero si nosotros hacemos una buena etapa de volumen enfocándonos en hacer las cosas de forma controlada y medida, no hay por qué ganar mucha grasa. Lo que sí, una de las cosas que es importante es entender de que en cierto punto de la etapa de volumen es normal ganar un poco de grasa, es normal vernos un poquito tapados y es Ujú. parte del proceso. Al igual que cuando estamos en definición, obviamente si somos naturales, ¿no? Si estamos en definición, en determinado punto nos vamos a sentir más flaquitos, en determinado punto vamos a sentir que estamos descargados muscularmente, pasa y es parte del Exacto. proceso y creo que está bueno también decirlo porque por ahí las personas van con expectativas que no son reales en el proceso. Y yo creo que a raíz de esto, de este miedo a taparnos, podemos directamente meternos en el ámbito de la nutrición, o sea, de cuáles son las bases más importantes para poder llevar a cabo un proceso de volumen en cuanto a la nutrición. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, entonces a ver, como para yendo quizás a lo básico de la nutrición o según apoyándome en ciertos libros, se podría decir también, y lo mismo la experiencia, yo creo que tema calorías va a ser clave. Que bueno, acá para las personas que quizás no tengan tanto conocimiento en este ámbito de la nutrición, básicamente uno de los puntos importantes, por ejemplo, una etapa de volumen eficiente, si queremos llamarla así, es estar en una etapa de superávit calórico. Es decir, consumir más calorías de las que nosotros gastamos. Pero, ¿qué pasa? Ahora metiéndonos un poco acá, que ese superávit, por lo general, tienen que a ver cómo bajarlo a tierra. Por lo general, yo a la hora de planificarlo también, ahora de manera más consciente, digamos, depende de la persona, en qué punto de partida está. Pero a partir de ahí, decir, bueno, determinar y probar, decir, bueno, arrancar entre 200 a 400 calorías extra de tu mantenimiento. Que después vamos al tema, si la persona pregunta, bueno, ¿y cómo sé cuáles son mis calorías de mantenimiento? Entonces a partir de ahí hay varias fórmulas, por ejemplo, para sacar o calculadoras en internet, donde poniendo tus datos, por ejemplo, también poniendo tu factor de actividad, digamos, qué tan activo sos durante el día, te tira esas calorías. También recalquemos que esto es un aproximado, que no te va a tirar 100% las calorías exactas que tenés que consumir. Entonces, a partir de ahí, teniendo esa teoría, después va a quedar, digamos, la otra parte, el siguiente paso sería prueba y error.
Perfecto, es decir, bueno, este es mi mantenimiento. Supongamos, vamos a ejemplos claros. Supongamos que según la fórmula que me dio, poniendo tanto mi dato de peso, de lo que peso yo, mi edad y mi altura y mi factor de actividad, qué tan activo soy durante el día, si soy sedentario, activo, muy activo, por ejemplo. También, digamos, esta fórmula nos tira cuántas veces por semana, por ejemplo, entrenamos fuerza. Supongamos que nos da unas 2000 calorías. Perfecto, nuestro mantenimiento 2000 calorías. Entonces yo ahora, si mi objetivo es estar hacer una etapa de volumen, digamos, quiero crecer, estar en este superávit calórico, como les comenté anteriormente, perfecto, podemos probar en empezar a consumir unas 2200, 2300, hasta 2400 calorías. Depende qué tan rápido queramos subir. Eso también influye Sí. bastante. Y ahí, Algo ¿qué ahí que pasa? para Ahí, ¿qué agregar. querés? Ah, bueno. No, sí, agregá, No, agregá. no, decir. Bueno, agrego. Algo que creo yo que es importante cuando uno arranca una etapa de volumen, o sea, obviamente que, por ejemplo, como vos decís, sacar esas calorías de mantenimiento para ver cuáles son las calorías que teóricamente nos llevan a mantener nuestro peso, porque como vos dijiste también tienen su volatilidad, que puede ser verdad, que puede ser aproximado, que nunca le vamos a dar al clavo. Entonces, justamente a raíz de esto, de que por ahí esas calorías de mantenimiento pueden ser 100% pegadas o no, lo importante es probar ese superávit. Algunas personas te recomiendan que Exacto. vos, por ejemplo, durante 1 o 2 semanitas estés con esas calorías de mantenimiento para ver cómo es que fluctúa el peso. Mi consejo es que sí hagas un ligero superávit por ahí, 100, 200 calorías, teóricamente, ¿sí? Ujú, Teóricamente que sea un exacto. superávit de 200, 300 calorías y que en lo posible puedas pesarte en la semana esa, primera 1 o 2 semanas, 3 o 4 veces por semana para poder ir viendo cómo es la fluctuación de ese peso. Aún Exacto. así, o sea, no hay que complejizarlo demasiado. O sea, nosotros tenemos que entender que para ganar masa muscular, lo importante es, obviamente, siempre los pilares: entrenamiento de fuerza, alimentación y descanso. La alimentación, el superávit calórico, lo que nos permite es maximizar esa ganancia de masa muscular Exactamente, está en y que ese punto obviamente óptimo, por ejemplo. está en ese punto óptimo donde podemos maximizar la ganancia de masa muscular, recuperarnos, etcétera, etcétera. Entonces, es como mi consejo de que no se vuelvan locos, que traten de encontrar cuáles son sus calorías de mantenimiento, que prueben un superávit de 200 a 300 calorías y que registren cómo va su peso. ¿Sí? Si no Perfecto. tienen para pesarse en su casa, pueden ir a una farmacia y se pesan 2 o 3 veces en la semanita y sacan más o menos un promedio. Y en base a Exacto. eso van viendo cómo va la tendencia. Si ven que estaban pesando cuando arrancaron 65 kilos y de una semana a la otra están pesando 80, que no creo que pase, no creo que pase, quiere Sí. decir que están en un superávit muy grande. Si ven que el peso más o menos va subiendo progresivamente, que ahora vamos a meternos en cuál es lo ideal y demás, está buenísimo. Porque Ujú. eso quiere decir de que están en un superávit calórico, que tiene que ser controlado. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿cuál es el rango óptimo? Una vez que ya tenemos, por ejemplo, nuestras calorías de mantenimiento y nuestras calorías de superávit, que es como lo más importante para maximizar esa ganancia de masa muscular, además de los demás pilares, ¿cuál es el ritmo óptimo de subida? ¿Qué es lo que deberíamos ir haciendo y demás? Y mirá, acá también quiero dar como un punto de vista desde mi opinión, desde lo aprendido también y en cuanto a qué es lo que dicen también referentes y grandes autores, por ejemplo, en esto. Vamos primero a lo que dice también la evidencia científica y lo que dicen grandes autores, por ejemplo, uno de estos, Eric Helms, que siempre lo nombro mucho porque es uno de mis referentes en este ámbito. Y habla de que, por ejemplo, en principiantes intermedios, una subida o un ritmo de peso recomendable es entre un 0,3 a un 0,8% por semana por lo general. Sería un 0,3 a 0,8% por kilogramo de peso corporal, por ejemplo. A eso Sería sería. aproximadamente entre 200 y 400 gramos por semana. Un Exactamente. estimado en un peso. Obviamente, si sos un culturista que pesa 300 kilos, no, no es lo mismo. Claro, Estoy poniendo el ejemplo extremista como para que se para entienda que bien se a lo entienda que voy, mejor. pero en términos generales, aproximadamente, para que la gente como que lo baje a tierra, un aproximado de 200 a 400 gramos en promedio semanal. O sea, no es que vos todos los días tenés que subir 400 gramos, sino que en el promedio de la semana Exacto. ir subiendo aproximadamente 200, 400 gramos, como para Ujú. que, no, para que sea un superávit y que no sea excesivamente un superávit, que no subas 1 kilo por semana, que puede llegar a pasar en un momento y a partir de ahí podemos ajustar, pero que lo importante es aproximadamente eso. Exacto. Ahí también, bueno, como decía Seba también al principio, es importante también siempre centrarse o en métricas, por ejemplo, en métricas, en números, datos, porque eso nos va a dar como ese, digamos, ese progreso, por ejemplo, nos va a permitir monitorear este progreso y a partir de ahí hacer ajustes. Por ejemplo, yo acá el número que le tiré, también te podría decir que es un rango general
Y yo particularmente no me centro mucho en eso, sino que también es una, digamos, como un conjunto de varias variables, por ejemplo, para decir, perfecto, venimos bien, venimos siendo volumen eficiente, o nos estamos pasando, o por lo general no estamos subiendo el ritmo que queremos, tendríamos que aumentar un poquito más las calorías. Pero en ese caso, por ejemplo, te doy un ejemplo, Seba. Ahora hace poco estamos ya por la semana, no, estamos por el mes número 6 casi el sexto mes, trabajando junto acá con Luca Pontari, que si está escuchando esto, saludo grande. No, pero por lo general con Luca, ahora en estos 6 meses, él ha metido 10 kilos. O sea que decir, fue una subida y en algunas semanas ha tenido una subida, porque esto lo monitoreamos en el Excel que tengo en mi programa, y ha tenido una subida de hasta 1.2 o 1.3% por semana. O sea que es, digamos, pasado a la recomendación que nos dan, por ejemplo, acá los libros. ¿Qué pasa? Yo en base a estos datos me asusté un poco al principio donde veía y estaba viendo esta subida o esta tendencia muy rápida de peso y después, bueno, preguntándole, hablándole con él, también comunicándome, veía que él se estaba sintiendo muy bien también en el ejercicio, veía que también los pesos en el gimnasio iban subiendo abismalmente, la verdad que estaba tirando con pesos que nunca se hubiera imaginado tirar acá el Luca. Y después viendo, bajando, qué sé yo, también la pelota al piso, teniendo otras variables como también las fotos, es muy importante también que vayan teniendo ese progreso de fotos. Por lo general, bueno, eso va a depender de cada persona. Si quieren tener una fotos semanales, cada 3 o 4 semanas, o en más lapso de tiempo. Sí. Pero veía que en la foto, por ejemplo, también se iba viendo cada vez más grande, por lo general. Sí, también nos íbamos viendo que estaba un poquito, por ejemplo, más tapado. Así que dije, bueno, perfecto. En base a esos datos digo, che, la subida de ritmo es muy rápida. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Por el general, le ajusté, en vez de ajustarle un poquito a las calorías, que dije, bueno, bajamos las calorías, así no subimos tan rápido, vamos a un ritmo más bajo. Dije, dejemos las calorías igual, pero aumentemos un poquito más la actividad, que es lo donde a él me, digamos, la actividad veía que estaba muy baja, era muy, digamos, estábamos metiendo muy pocos pasos diarios. Así que dije, bueno, metamos un poco más de actividad que aumente como tu gasto energético para compensar un poco más ese superávit más agresivo que teníamos, por ejemplo. Entonces, después de ahí, se empezó a normalizar su peso. Pero para que sea una idea y ponerla ahora poniendo un poco de contexto o cerrar esta conclusión, es decir, no fue una etapa de volumen ineficiente, no es decir que nos pasamos y ganamos mucho más grasa. Sí, probablemente capaz que ganamos algo más de grasa de lo que queríamos, o de lo que dice, por ejemplo, acá la ciencia, que es lo óptimo. Pero ahí vamos a lo que pasa en la práctica. Muchas veces lo óptimo de los libros no pasa lo mismo, por ejemplo, en la práctica. Y así hay que entender eso. Cada persona tiene su contexto, su situación particular y bueno, después más adelante tendríamos que hacer, qué sé yo, acortar la fase de volumen y meter una definición. Pero tampoco es el fin del mundo si te pasas un poquito más de grasa. No, obvio, obvio. Además, creo que está bueno esto de justamente gracias a que vos pudiste medir el progreso de él, es que pudiste darte cuenta rapidísimo cuando es que estaba sucediendo eso. Vos imaginate que simplemente le decís a él, che, vamos a sacarnos una foto una vez cada 6 meses, una vez cada 4 meses para ver cómo va el volumen y ni siquiera sabés cuánto es su peso, no sabés cómo viene progresando en Eso. los entrenamientos, no sabés absolutamente nada de lo que le está pasando. Obviamente, vos vas a hacer una etapa de volumen, lo vas a ver gigante y vas a decir, fue, loco, metiste un montón de músculo, me estás gigante. Pero no sabes si lo que está subiendo es grasa, si lo que está subiendo es masa muscular. Por eso mismo, tener otros indicadores de progreso es lo que hace que muchas veces maximicemos esos resultados. Y creo yo que en Ujú. este punto es donde la mayoría de personas falla. Porque la mayoría de personas o no tiene un entrenador o no sabe cómo medirse su progreso solo. Porque obviamente genera bastante fricción medir el progreso. Ahora, en la que empezás a activarte tu sistema de recompensa y ver que las cosas las estás haciendo bien, te dan ganas de medir todo. Tampoco Ujú. hace falta ser una persona que planifica hasta la última gota de su horario de sueño, pero sí está bueno medir justamente como vos decís. Y arranca una persona en una etapa de volumen, buenísimo, tiene sus calorías de superávit. Y lo que va a marcar la diferencia de si ese superávit es exitoso o no es cómo se lleva a ese superávit a lo largo del tiempo. Por eso es que sí, hay que estar en superávit y a raíz de eso, que es como el mínimo requerimiento básico que se necesita para hacer un volumen, además del entrenamiento y el descanso, es empezar a medir el progreso y sostenerlo durante un tiempo largo, que es lo que marca la diferencia también en una etapa de volumen. Exacto. Entonces, mi consejo es que para las personas que estén arrancando y quieran empezar a medir su progreso es, tengan unas calorías de superávit, midan, sobre todas las cosas, cómo sube su peso, ¿sí? Idealmente 3 o 4 veces por semana, idealmente una vez por día, sería como lo ideal para ver cómo Sí, es de verdad la tendencia, porque también eso es importante, que el peso puede fluctuar muchísimo día tras día, entonces es exacto. importante eso. Segundo punto, tratar de tener, creo yo, esto es una opinión mía, que creo yo que también está respaldada en cierto punto, que es el hecho de tener regularidad en las comidas. No por estar en superávit calórico vamos a querer comer cualquier cosa en cualquier cantidad, cualquier día,
¿sí? Al igual que una etapa de definición, tratamos de ser lo más habitual posible, es decir, tener hábitos y también darnos nuestros permitidos. En una etapa de volumen buscamos lo mismo, tener una organización con las comidas, porque si repetimos esas comidas, a la hora de medir justamente el peso y demás, vamos a tener unos márgenes más estandarizados. No es lo mismo que yo me saco una foto en ayunas un sábado, después de haber salido de joda un viernes y haberme escabiado y comido todo, a que me lo saque todos los viernes, que por ahí mantengo mi rutina diaria. Va a ser completamente diferente la forma en la que medimos nuestro progreso. Entonces, como para resumirlo y bajarlo a tierra, mi consejo es ese, de superávit calórico clave, medir el pesaje, cómo va fluctuando, medir los pasos que uno va dando e ir viendo cómo va la tendencia del peso, además de acompañarlo con fotos, idealmente también un registro de los entrenamientos, que ahora nos podemos meter en este segundo pilar. Ahí. Así que te doy el pie, Coquito. No, sí. Entrenamiento de fuerza. ¿Qué onda con el entrenamiento de fuerza para ganar músculo? Uy, acá hay bastante tema para hablar. No sé Sí, por dónde arrancar. Si querés tirar como un disparador ahí y empezamos a hablar, ¿por dónde querés que bien. arranque? Ganar masa Empezá. muscular, para mí, el entrenamiento de fuerza, primero tenemos que entender cuál es el rol. Primero, obviamente, entrenar la fuerza es algo que todo el mundo tiene que hacer, es salud. Yo no entiendo a las personas que no entrenan fuerza. Debería ser algo que tiene que ser una Sí. prescripción médica, literalmente. La fuerza es Hoy en salud, día hay tanto si prescripciones tenés 20 años. médicas. La verdad que hoy en día hay más facilidad, por ejemplo, eso a que un médico te diga, che, tenés que entrenar fuerza, por ejemplo, o ya sea, por ejemplo, un entrenamiento guiado también, pero algo, algún contacto, por ejemplo, con la fuerza. Sí. Hay muchos mitos igualmente también alrededor del entrenamiento de fuerza. No sé, si una mujer entrena fuerza se va a poner como un chabón. Muchos mitos que literalmente lo Sí. importante es entender de que el entrenamiento de fuerza, ya sea que tenés 15, 20, 180 años, es necesario. O sea, es necesario e imprescindible. Ahora, si nuestro objetivo es la estética, además de la salud, es Eso. importantísimo también el entrenamiento de fuerza. Es el único entrenamiento, ¿sí?, que nos va a dar esos resultados que nosotros queremos conseguir. Porque con CrossFit, si bien por ahí podemos tener algo de resultados, no vamos a maximizar la ganancia de masa muscular, porque estás haciendo muchas disciplinas al mismo tiempo. No decimos que no se pueda hacer, sino de que si nuestro objetivo es ganar músculo, el entrenamiento de fuerza tiene que estar. Y ahora nos podemos meter en algunos de los conceptos básicos, sobre todas las cosas, llevado el proceso de volumen, no tanto a cómo planificar o a cómo entrenar, sino a cómo aplicar un buen entrenamiento, de qué forma encarar el entrenamiento a la hora de hacer una etapa de ganancia de masa muscular. Primero ya entendimos el rol, ya sabemos que es importante. Exacto. Ahora, ¿de qué forma vos lo llevarías a la práctica para maximizar la ganancia de masa muscular en el entrenamiento de fuerza? Ya sea en casa, en un gimnasio, Perfecto. Mirá, por calistenia. ejemplo, vamos a arrancar, viste, en este ámbito que quizás más estamos desarrollados ahora, o bueno, en los dos en ese sentido, donde más siento yo que he avanzado. Siento que en mi ámbito de calistenia, por ejemplo, lo he dejado un poco de lado. Si bien me gusta la disciplina, me encanta, en algún momento tengo que empezar a retomarla. No me siento capaz o competente, quizás, para hablar de ese ámbito. Me voy a centrar más que nada en entrenamiento de fuerza en el gimnasio, que es donde me crié, por así decirlo, crecí como entrenador, como atleta también, por ejemplo. Y mira, empezaría yo, por ejemplo, de qué haría yo quizás, por ejemplo, si tuviera que arrancar mi primera etapa de volumen. Por ejemplo, mi primera etapa de volumen, siendo, se podría decir, principiante. Última, podemos poner quizás ese contexto. Después capaz que sí, nos podemos ir un poquito más a personas más intermedias, por ejemplo. Pero siendo principiante, arrancaría por el hecho de decir, che, si tenés el conocimiento de que siendo principiante, por ejemplo, con lo que sea que hagas, vas a crecer, por ejemplo, porque en ese momento tu músculo está muy sensible, muy susceptible a cualquier estímulo que le des, excelente, buenísimo. Entonces, sabiendo eso, entonces yo capaz que no me volvería loco a meter calorías a lo loco, sino que simplemente estar en un ligero superávit, llevando la nutrición. Y en entrenamiento, empezar a armar un plan de entrenamiento que te genera adherencia, por ejemplo, que te guste seguir. Tampoco, a Sí, ver, cómo extrapolarlo, porque por lo general he visto muchas personas, o cuando veo en el gimnasio donde yo estaba entrenando antes, con el plan de entrenamiento típico de, se podría decir, de culturista de la old school. No, capaz que algunos me pueden entender, otros capaz que no concuerden conmigo. Esta es una opinión propia, por ejemplo. Pero ¿a qué le llamo, por ejemplo, yo este plan de entrenamiento de la old school, que lo he visto un montón? El hecho de decir, bueno, agarro, tengo 3 4 o hasta en 5 ejercicios por cada grupo muscular, donde entreno un grupo muscular grande y un grupo muscular chico en la sesión. Y así, por ejemplo, bueno, lunes, día de pecho y tríceps. Es como la arrascatabla, lo que hay que seguir. Después, martes, por lo general, es espalda y bíceps. Y después el miércoles, pierna y hombro. Frecuencia uno ahí.
Solamente con eso. Esto estoy Sí. hablando, por ejemplo, como es lo que he visto mucho, por ejemplo, lo más común que he visto. Ahora, ¿qué haría yo, por ejemplo? Quizás tirar recomendaciones como generales. Y probaría, por ejemplo, no tener más de dos o tres ejercicios para cada grupo muscular. El tema de la serie va a depender en qué punto arrancás. Por ejemplo, si estamos hablando tema principiante, bueno, yo arrancaría con un rango entre 6 a 10 series a la semana para cada grupo muscular. Ahí, bueno, un poquito más de serie al grupo muscular que más le quiera dar, más énfasis, al grupo muscular que no le quiera dar tanto, bueno, me manejaría en el rango mínimo, por ejemplo, y a partir de ahí centrarme en la calidad primero de la técnica, la calidad en cuanto al control de movimiento. Es decir, bueno, que sabiendo eso, si teniendo, depende qué conocimientos tenga cada ejercicio, decir, che, este ejercicio trabaja este grupo muscular. Bueno, entonces voy a buscar hacerlo de tal manera que trabaje ese grupo muscular objetivo, no involucrar otros grupos musculares que no quiera. Que ahí aparece, por ejemplo, el famoso Sí. trampeo, que no digo que esté mal, pero depende cómo lo ocupamos. Pero decir, bueno, intento de tirar el máximo peso posible con la técnica que sea. No, primero vamos a la técnica como base. A partir de ahí, aplicando esa sobrecarga progresiva, que bueno, ya en otros episodios lo explicamos. No, bueno, no sé si hasta ahí querés ir agregando algo, Seba, o voy siguiendo. Te ahora paso a paso. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de hacer una etapa de volumen y también de pérdida de grasa cuando uno está arrancando, arrancándola particularmente, es lo que estábamos estudiando hoy, de jerarquizar a los objetivos, o sea, de ver cuáles son los Mm, objetivos que nosotros tenemos a medio y largo plazo, algo que nos motive realmente a ir al gimnasio, porque algo que le pasa mucho a las personas que por ahí ya sea que están hace un tiempo en el gimnasio, que recién están arrancando, es como que o van por pura disciplina, tenés a esa persona, o lo deja porque no le gusta ir al gimnasio, ya sea en el gimnasio o el entrenamiento no le termina gustando. Entonces tenés a la persona que va y hace lo que le pinta, pero que va porque tiene constancia, y tenés a la otra persona que va un tiempito y lo deja porque no tiene una buena planificación. Entonces yo creo que la base de todo es, primero, encontrar un motivo no, suficiente por el cual tenés que ir al gimnasio. Después, para que la persona también se le active el sistema de recompensa que, como vos dijiste, que va, primero que haga una rutina que le genere adherencia. No importa si es la que le dan en el gimnasio, la que agarra de YouTube, una que nos pida a nosotros, una que se copie de cualquier lugar. Lo importante es que genere adherencia al entrenamiento. O sea, que vos vayas al exacto. gimnasio y que disfrutes en mayor medida lo que estás haciendo. Y el tercer punto, que para mí es mi opinión, es lo que hace que la persona se mantenga en el tiempo, es que vea que está progresando. Al menos en mis clientes, lo que a mí más me sirvió para que Muy, ellos, digamos, tengan los resultados que tengan. Por ejemplo, Uri, que en este primer año entrenando, tiró 100 kilos en banco plano. Y yo llevo 2 años y todavía no tiré 100 kilos en banco plano. O sea, y él sí. ¿Por qué creo yo que lo hicimos? Porque desde el momento en el que iniciamos, siempre se estuvo muy pendiente a que o sea, siempre se le activó como ese sistema de recompensa al ver que estaba progresando. ¿Y por qué se le activó ese sistema de recompensa al ver que estaba progresando? Porque con la planificación de entrenamiento que yo le mandé, que era una planificación por WhatsApp, un PDF, o sea, ni siquiera era una arrancaron rutina, así. le dije que arrancamos así, obvio. Yo no tengo vergüenza de decirlo porque a día de hoy estoy súper contento del servicio que doy y que por algo se arranca. O sea, yo hice ese servicio y él mejoró un montonazo. ¿Por qué? Porque justamente yo le decía, bueno, vamos a anotar todo lo que hacemos, y él todas las semanas, la rutina con la que sea, iba con esa mentalidad de, esto hice esta semana anterior, esta semana voy a superar eso. Importa si era un poquito más de peso, si era un poco más de repeticiones, porque lo que más quería yo era que él tenga esas ganas de ir al gimnasio. Porque, una vez más, volviendo con lo de antes, lo que le suele pasar a las personas, ya sea que tienen un compromiso o que no, es que no les gusta ir a entrenar, no lo disfrutan. Si no van con un amigo, lo Exacto. dejan. Entonces, yo creo que iría más por el lado ese de generar adherencia, y en una persona que por ahí ya va hace un tiempo y no está viendo resultados, iría mucho más por la parte de la planificación de entrenamiento, de ver Ujú. cuántas series estás haciendo, qué grupo muscular querés estimular, por cómo estás entrenando. Ahí sí iría mucho más por ese lado, y que en determinado punto esta persona que está recién arrancando va a llegar a ese punto donde ahí entra todo lo que venimos hablando de técnica de ejercicio, intensidad, cómo planificar, cuántos días ir. Pero para mí de base sería eso, 3 o 4 veces a la semana, buscar generar adherencia al Sí. entrenamiento y siempre ir con ese chip de mejorar, 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 mejorar. Está bueno eso ahí, lo que estabas comentando, por ejemplo, porque ahora viendo yo, esto está bueno que también tenemos algo en los podcasts, por ejemplo, que si bien somos similares con SEA, pero tenemos pensamientos diferentes o capaz que vemos las cosas de forma diferente. Yo capaz que ya me estaba yendo también un poco más al ámbito más de decir, bueno, más a las métricas, así, bueno, tanta serie, tanta eso por semana, centrate en la técnica, por ejemplo, en la intensidad. No estaba por llegar, por ejemplo, también a hablarle de que cada vez
por ejemplo, cada vez tirar más intenso, la sobrecarga progresiva. Y después, por ejemplo, vos se va arrancando de lo más profundo, que eso está tremendo también, arrancando a decir, che, primero, centrate claro en un objetivo, vamos al claro, lo básico, como en ese, yo lo veo Sí, como sí, esa sí, sí. base del iceberg, por ejemplo. Capaz que me está yendo un poquito arriba, sí, lo que seguramente capaz que hay algunos que ya saben medianamente, depende de la persona, saben ya de qué conocimiento o qué tienen que aplicar en el gimnasio, por ejemplo, para mejorar, y otros que no, que simplemente no tienen esos conocimientos, esas herramientas. Por eso también algo como para parar un poco acá la pelota de lo que estamos hablando acá, es que cada persona es un mundo. Si vos, por ejemplo, nosotros te estamos dando también recomendaciones generales, comentando un poco nuestras experiencias propias, experiencia con nuestros clientes también, pero también tomarlo, por ejemplo, con pinza lo que te decimos y después andar probando vos y aplicándolo en vos si te sirve, qué no, y todas esas cosas, por ejemplo. Te puedo dar yo también una recomendación en cuanto a las series semanales, pero después vas a tener que probar en vos quizás qué es mejor, qué te funciona más, ya sea si estás entrenando solo, o si no, si tienes la No posibilidad de todos se invertir en un recuperan de lo entrenador. mismo y más. Exactamente, no todos tienen la misma capacidad de recuperación, no todos tienen las mismas adaptaciones, por ejemplo, al entrenamiento de fuerza o a esta sobrecarga progresiva. Hay algunos que progresan mucho más rápido y otros que no tanto. Siendo, por ejemplo, que digamos, che, capaz que si los dos están con un plan de entrenamiento, pero esto me pasa mucho en el gimnasio. Veías a chicos, por ejemplo, cómo arrancaban y su capacidad de progresión era rapidísima, digamos, progresaban a la chapa. En cambio, otras personas que quizás con las mismas ganas que tenía este chabón, con el mismo compromiso, quizás capaz que no progresaba al mismo ritmo. Y es normal también, porque cada persona es diferente. Por eso está bueno centrarte y decir, bueno, perfecto. Vos no tampoco tomar como esa perspectiva de decir, ah, yo soy de esas personas que no progresan tan rápido. O por mi genética no progreso tan rápido como mi amigo, por ejemplo, como este chico que arrancó después que yo. No, sino que simplemente decir, bueno, qué es lo que está dentro de mi control y qué cosa yo puedo tener en cuenta para hacer lo mejor posible, ponerle esta etapa de volumen, hablando en eso. Tal cual. Y algo, por ejemplo, que esto es un debate también bastante polémico, pero por ejemplo, en el caso de que Andoni fuera natural, que eso no me quiero meter, algo que Nah, yo veo mucho es que él tiene una tirar capacidad eso. de tolerar un montón de... ¿Eh? No digo, no nos vamos a meter en ese tema. Esa controversia, Nada, a nada. mí no me molesta meterme, a mí no me molesta meterme, pero sí quiero dar una opinión de que esto es algo que de verdad creo que sirve. Ujú. De que hay por ahí muchos chicos que arrancan a entrenar y ven, bueno, si es natural, Andoni es natural y hace un montonazo de series y está ganando tanta masa muscular, yo voy a replicar su entrenamiento, voy a hacer 20 series de jaca por día para ganar la misma cantidad de masa muscular Exactamente. que él. Y no, si vos no tenés la genética que él tiene para poder tolerar esa cantidad de series y recuperarte, te vas a estancar y no vas a ganar esa masa muscular. Entonces, Exacto. por eso mismo yo creo que es clave entender, ¿sí? Que como vos dijiste, es individual a cada persona, cada contexto es un mundo, estamos dando como conceptos generales y que obviamente si quieren maximizar sus ganancias de masa muscular, inviertan en un entrenador y más si recién están arrancando, porque es probable que cometan muchos errores, que está bueno cometerlos porque aprendés, Exactamente. pero que si te querés ahorrar todos esos errores y dolores de cabeza, está bueno invertir en un entrenador. Y ya quizás, como, bueno, el tema del entrenamiento es algo que podemos como hablar mucho, o sea, creo que podemos meter un episodio particularmente hablando de cómo planificar, cómo nosotros planificamos y demás. Creo que ya quedó bastante claro cuáles son como los pilares Sí. y que obviamente sé que se va a venir un episodio bien a detalle de cómo o armar una rutina o de Ujú. intensidad de entrenamiento bien Exacto. a profundidad para aquellas personas que ya estén un poquito más avanzadas. Me gustaría ya ir como dando el cierre al episodio con el último de los pilares, que es el descanso, que es uno de los pilares también más dejados de Sí. lado, que es el sueño y la recuperación. Lo importante que es no hacer más pensando que siempre va a ser mejor. Eso es un concepto que me parece clave dejar en claro. Y encima también y todo que nos podríamos extender en un episodio completo también hablando del descanso, que también tenemos unos Ya episodios, ya hicimos. hicimos, claro, algunos episodios hablando mucho del descanso, así que si lo quieren ir a escuchar, también pueden ir al link de nuestro perfil ahí en Instagram. Y ya que estamos, tiramos el chivo ahí, si nos quieren ir a seguir, Fitness Sí, 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 Argentina, vayan a seguir a Instagram. ahí que vamos tirando también data, sacando clips de acá. Y bueno, a ver, descanso. Descanso. Hay un montón para hablar. Yo ¿Cuánto quiero es ir, necesario dormir? Sí, decime que... para mí directamente, antes de ir al descanso del sueño, iría más por el tema del descanso de los entrenamientos, de darle la importancia a la recuperación. O sea, sabemos y Mm, está comprobado que los grupos musculares se recuperan después del entrenamiento. O sea, uno crece no cuando está entrenando particularmente. Entonces, aproximadamente entre 48 y 72 horas es lo que necesitan los músculos. Si es que los entrenamos bien, obviamente, si hacemos todo lejos del fallo,
no necesitan recuperación, pero entendiendo de que ya sabemos entrenar, ya entrenamos con buena técnica, progresamos semana a semana, entrenamos intenso, que ese tiene que ser nuestro objetivo principal, ahí sí tenemos que entender de que la recuperación la necesitamos. Y no por ir 5 veces a la semana al gimnasio vamos a tener más resultados. No por ir 6 veces a la semana vamos a tener más resultados. Puede que sí, como puede que no. Todo depende de la recuperación que nosotros estemos teniendo. Entonces, mi consejo es, démosle más importancia al descanso que al hacer más pensando que vamos a tener más resultados. Simplemente Exactamente. entrenando 3 o 4 veces, como dijimos, puede llegar a ser 5 también. No vamos a decir que no, yo entrené mucho tiempo 5, vamos a tener resultados. Es mi consejo de darle la prioridad que se merece la recuperación porque yo creo, y sobre todo chicos, no le damos la importancia que se merece al descansar. O sea, pensamos que somos máquinas, pero después el cuerpo nos pasa factura si no descansamos. Es la típica de lunes a viernes es día de pecho, entreno pecho. O bueno, o en mujeres, que esto también Lunes he visto pecho, martes bastante. pecho, miércoles pecho, jueves pecho, viernes pecho, sábado pecho, lunes pecho, martes Pecho. pecho y... Y el día que toca pierna y no, estar nomás aquí ocupada, me voy a hacer pre de banca para pecho. Así. Y bueno, y en mujeres también he visto bastante glúteo, también frecuencia 7 para glúteo. También es algo que, como, Every day. como siguiendo lo que decís. Y esa es otra cosa, yo me reí un poco porque me manejaba un poco y digo, no, pero no da como para este episodio porque nos vamos a ir, nos vamos a alargar mucho de decir, bueno, ¿y qué No me frecuencia da la mejor? mierda. Frecuencia, entonces lo entreno una vez por semana, me decís, lo entreno una vez por semana, cosa que le dé 7 días de recuperación, o lo entreno 2 o 3 veces por semana. Bueno, ¿qué frecuencia mejor? Eso después lo podríamos hablar en Pasa otro que episodio. planificar rutinas de entrenamiento es algo muy individual y creo que tanto vos como yo nos Es pasa eso, complejo, que es es como que muy complejo. queremos bajar la data, pero es complicado Mm, para algo muy general y más siendo dos exactamente, personas. exactamente. Siendo dos que lo estamos hablando porque también tenemos nuestros puntos de vista, entonces para las personas que quieran una planificación de entrenamiento nos pueden hablar, lo podemos ayudar con ciertos detalles, pero no podemos, esto creo que está bueno entenderlo, porque si alguien viene, si un entrenador viene y te dice, no, hace esta rutina para ganar toda la masa muscular, está mintiéndote porque no está viendo tu contexto, no sabe qué grupos musculares tenés más atrasado. Si ya Exacto. entrenás hace un tiempo o no entrenás hace un tiempo. ¿De qué forma entrenás? Bueno, las máquinas que tenés disponibles, entonces es muy importante eso. Mm, Y ya, bueno, como para darle el cierre, el descansar es muy importante, dormir de noche, porque cuando estamos durmiendo es cuando nos estamos recuperando y cuando se segrega la hormona de crecimiento, muy importante para ganar masa muscular. Y además de eso, para la recuperación y el rendimiento en los entrenamientos. Todo el mundo nota que cuando duerme exacto. mal rinde peor, tanto psicológicamente como físicamente. Qué importante o qué variable importante es el rendimiento en el entrenamiento. Eso es algo que ahora me he dado cuenta Y el últimamente. foco. El foco también, pero por ejemplo veo que personas por lo general toman como su rendimiento, si bien sí lo miden como muy en el largo plazo, es decir, perfecto, hace un año estaba tirando, no sé, con 50 kilos en el pre de banca, ahora estoy tirando con 100. Sí, seguramente adaptaciones tuviste, ganaste masa muscular. Pero quizás para esa persona que quieran hilar un poco más fino, es las personas que quizás más me gusta ayudar, por ejemplo, es esa que quizás llevan esas mediciones y decir, uy, la vez pasada tiré, no sé, con 70 kilos tiré, por ejemplo, 6 repeticiones, perfecto, ahora voy a intentar de tirar, no sé, 7 o tirar 8, perfecto. O intentar de capaz que tirar las mismas repes, pero que me cueste menos, por ejemplo. ¿Viste? Esas personas que van midiendo sesión a sesión esa variable, cómo va mejorando su rendimiento, y en base a que llega un punto que dice, ah, bueno, puede que en una sesión su rendimiento caiga, eso es totalmente normal, vamos a tener esas sesiones donde el rendimiento va a caer y no quiere decir que vamos a perder masa muscular o que perdimos fuerza, para nada, sino que Sí. simplemente varía mucho el día y un montón de factores. Pero nosotros teniendo como esa medición acá, como decía Seba, quizás teniendo un diario de entrenamiento, qué importancia que el diario de entrenamiento, mira, quiero agarrar acá, mostrar eso para los que vean en YouTube. Te quiero mostrar justamente acá, no sé si se alcanza a ver, cuaderno de entrenamiento, dice. Y acá abajo dice Explosive Mind, era mi anterior nombre de la cuenta cuando arranqué. Y una frase que ponía acá era, anota, mide, progresa y repite. Y dentro de este cuadernito de entrenamiento, que fue uno de los primeros que armé como para mi servicio, por ejemplo, se lo di a algunos asesorados, simplemente era anotar kilogramos, repeticiones. No, hasta incluso me había manejado y anotaba el RIR en ese momento. Yo sin saber manejar el RIR, anotaba el RIR igual. En eso lo tenía en cuenta. Pero qué importante es tener esa medición, ya sea, no sé si lo anotas en un cuaderno, en alguna hoja, en el celular, en algún Excel que tengas. Qué importante ir midiendo eso y que vos vayas viendo ese proceso. Que vayas diciendo, ah, perfecto, mi rendimiento, no sé, por ejemplo, el press de banca cada vez va aumentando. Yo veo que cada vez voy mejorando en alguna variable, en los kilos, en repeticiones, la técnica quizás también. Qué Sí. importante que es eso, porque
pensemos en que si nuestro rendimiento cada vez va mejorando, nuestra fuerza cada vez va aumentando, no quiere decir que es un indicador directo de que vayamos ganando más masa muscular, de que tengamos más hipertrofia, pero sí un buen indicador de que decir, che, se están creando adaptaciones, ¿entendés? Probablemente estemos ganando masa muscular a lo largo del tiempo. Eso es Sí, muy importante. sí. Y uniéndolo con esto que estamos hablando del tema del descanso, porque vemos que se puede hablar de un montón de cosas, Sí, mi consejo es que le den la importancia que se merece. No nos vamos a meter en este episodio a dar detalles de cómo dormir mejor. Pueden ir a escucharnos en los demás episodios, pero es muy importante dormir para rendir mejor, recuperarnos mejor y ganar más masa muscular. Así que nada, muchas gracias a todos los que escucharon hasta acá. Realmente salió un episodio muy copado. espectacular. Charlamos de muchos temas, de nuestras experiencias. Sé que hay personas que van a hacer manijas y van a quedarse ahí como dándole vuelta a esos Mm, temas que estuvimos hablando, van a tener esa curiosidad de querer aprender más y eso ya con eso yo siento que ganamos. Así que si les sirvió y creen que le puede servir a alguien, nos ayudan un montón siguiéndonos y compartiendo este episodio, ya sea una exactamente. historia, etiquetándonos o cualquier persona que le pueda llegar a servir, estaría buenísimo, ¿sí? Algo Así que muchas también gracias a todos para los que están acá. comentar, antes que se receba, para las personas que no saben, que quizás nos escuchan simplemente en Spotify, decirles que sacamos hace poco una cuenta acá del podcast, Fitness Argentina. Nos pueden ir a seguir a Instagram o pueden ir acá a la descripción y buscarlo. Y también donde estamos subiendo quizás estos clips también, o estamos subiendo ciertos resúmenes, por ejemplo, los que ven acá en el episodio completo del podcast. Así que quería agregar Por eso eso hoy me dijo simplemente. Hook, hoy me dijo Hook, así que Jup, jup. esto para que cierre. Andoni no es natural. Así que bueno, cortamos acá. ¿O Así que querés nada, agregar algo más? un gusto, nada más. Chau, Chao, Pich. gente, nos vemos.